Paz y gracia a todos los amados en Cristo Jesús. Tengo entendido que son 45 minutos de exposición. ¿Sí está bien? ¿O menos? 45 minutos. Y en los 45 minutos quiero aprovecharlo bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. No estoy contento porque estamos nosotros aquí. Estoy contento porque Él está aquí. Si Él no estuviera aquí, esto sería un fracaso. Pero Cristo está desde el comienzo hasta el final. Así que me siento muy alegre. Algunos lo expresan con aplausos, otros lo expresan con júbilo, con gritos de júbilo, con dar gloria a Dios, pero todos expresan en la alegría de una u otra manera. Hermano Jordan, ¿me puede hacer un sol antes de comenzar? Yo canto, ¿cuántos saben que fue la sangre de Jesucristo que nos redimió y por esa sangre estamos aquí? Amén. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Mi alma transformó, mi corazón cambió. Yo sé que fue la sangre de Jesús. Oh, lo cantamos una vez más. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Mi alma transformó, mi corazón cambió. Yo sé que fue la sangre. Oh, alabamos al Señor. Yo sé que fue la sangre. Mi alma transformó, mi corazón cambió. Yo sé que fue la sangre. ¡Aleluya! Yo sé que. ¡Oh, amén! Por esa sangre estamos aquí. Mi alma transformó, mi corazón cambió. ¡Eso es! Oh, dígale a su hermano que está al lado, fue por la sangre en la que estamos aquí en esta nueva mañana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive! ¡Oh, estés alegre! Es un momento de alegría, un momento de gozo en el Señor. ¡Amén! Yo sé que fue la sangre. Eso es. Mi alma transformó, mi corazón cambió. Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Mi alma transformó, mi corazón cambió. Al Señor, amén, porque no estamos aquí porque nosotros queremos, sino que estamos aquí porque fue una sangre la que nos redimió, hermanos, la que nos dejó el camino abierto para hoy día presentarnos delante de Dios con alegría. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué bueno. No significa estar en un seminario, no significa estar serio. No.
Porque aquí en el seminario también está la palabra de Dios. Y donde está la palabra de Dios hay libertad. Y queremos cantar con libertad, hermanos. Y le quiero dar esperanza a aquel que ha venido enfermo. Si la palabra está aquí, entonces también hay sanidad. Hay restauración. Hay liberación. Porque la palabra trae todo esto. Amén. Vamos a poder ocupar bien estos 40 minutos que me quedan. Bueno, yo soy cortito para predicar, pero queremos hacerlo con todo el corazón. Para que sepamos, hermano, si somos hermanos. Venimos a cantarle al Señor, venimos a escuchar su palabra. Así que qué mejor momento, hermanos. Hemos dejado todo de lado para estar aquí a los pies de la palabra. Yo vengo con expectación, hermanos. He orado al Señor, usa a mis hermanos que iban a predicar. Quiero oír tu voz, quiero escucharte, quiero aprender. Quiero irme lleno de Dios en esta hora. No tiene que ser un seminario común y corriente como cualquiera. O por tener un nombre seminario. No, hermanos, estamos aquí porque Cristo está aquí. Si no es otra cosa, no venimos a apoyar a tal o cual hermano o cual pastor. Venimos porque Cristo está aquí. Así que con esta alegría, hermanos, queremos comenzar rompiendo esas cadenas. Ya nos hemos saludado, nos hemos cantado, hemos levantado las manos y ahora vamos a oír la preciosa palabra del Señor. En Proverbios capítulo 27, voy a leer dos escrituras si ustedes me permiten. En Proverbios capítulo 27, versículo 17. Y con su dedito marca Salmo 138, versículo 8. Gracias a la hermana que trajo la agüita. Proverbios capítulo 27, versículo 17, si lo han encontrado se puede poner de pies para hacer reverencia a la palabra del Señor. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aguza significa afilar. Ahí, así se afila. Salmo 138 dice, 8 dice, versículo 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Padre eterno, te pedimos tu ayuda, Señor. Hemos venido con humildad, Señor, y con alegría a escuchar tu voz. Así que una vez más, como lo ha hecho siempre, escuchemos tu voz, Señor, y seremos humildes en recibir tu palabra. Con alegría y gratitud lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria. Pueden tomar asiento. Leí estos dos versículos. Yo siempre he dicho, yo no soy una persona que está en seminario, yo soy un predicador. Entonces a mí me complican mucho los títulos. El título es, ¿cómo que era el título? Lo tenía en la mente. Formando el carácter de Cristo en la iglesia, nacidos en casa. Entonces el título me complicó un poco, entonces le pedía al Señor y oraba. Le decía, Señor, ayúdame para poder hablar y expresar lo que tú quieres. Porque a veces uno puede hablar lo que uno sabe y el conocimiento que uno puede expresar lo puede hacer. Pero lo que Dios quiere hablar a veces es otra cosa muy distinta a nuestros pensamientos. Muchos venimos para escuchar lo que queremos oír, pero Dios va a hablar lo que necesitamos. Y hoy día es el deseo de mi corazón que el Señor hable lo que necesitamos. Todos tenemos un propósito en la tierra. Eso dice el Salmo 138. Cumple el propósito. Dice, no desampare las obras de tus manos, sino que cumple el propósito en mí. Eso lo dice el rey David, ya un hombre maduro, un hombre que ya era rey, que estaba en el gobierno del reinado de Israel. Pero él toma estas palabras y dice, cumple el propósito en mí. Dios para con todas las personas, hombres, mujeres, niños, tiene un propósito. Dios cumple un propósito. Pero para cumplir un propósito, primero Dios tiene que formar un carácter en nosotros. Antes de llegar al propósito, te tiene que formar un carácter.
No existe un propósito si no esculpe tu carácter primeramente. Por eso que estamos aquí en la congregación y estamos continuamente en los cultos, en los servicios, y Dios empieza a esculpir los caracteres. Y quiero tomar 3 ejemplos de la Escritura de cómo Dios forma el carácter para cumplir su propósito. Porque Dios tiene un propósito en usted y en usted, pero a veces pensamos que el propósito es como que llegar así del cielo o fuera a la farmacia y comprar un frasco de propósito y voy a saberlo, revolverlo, porque ahora vamos a ver el propósito que Dios tiene conmigo. Y no es así. El propósito de Dios se cumple con un hombre cuando Dios trata con el carácter del hombre. Dice la Escritura que Juan el Bautista, cuando nació, lo primero que hace Dios con un hombre que quiere formarle un carácter es apartarlo, llevarlo al desierto, a que esté ahí en comunión con Él, en oración, en búsqueda del rostro de Dios, en ayuno. La palabra de Dios dice que él incluso era muy peculiar para vestirse, con piel de camello, comía miel silvestre y langosta. No era un hombre que llamara la atención. No era un hombre que podría quizás salir de las grandes urbes de los sacerdotes, pero Dios lo escogió a él y Dios lo llevó al desierto. Allá formó un carácter, allá estuvo trabajando con él. No se escucha ninguna predicación de él hasta que se lee la Escritura que él sale del desierto y lo que viene diciendo es lo siguiente: con el carácter ya formado y cumpliendo el propósito, él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo primero que él dice. Es lo que se escribe posiblemente, porque él tenía discípulos, posiblemente estaría compartiendo, pero lo que recalca la Escritura, que el propósito que Dios tenía con este hombre se lo cumplió haciéndole y formándole el carácter. Tú no podrás cumplir el propósito de Dios si no te forma o te esculpa el carácter. Carácter significa una marca, algo que está marcado, algo que está esculpido en un hombre y una mujer. Y Dios quiere marcar su carácter en nuestras vidas. Y todos vamos, y nos está hablando de un carácter humano. No estamos hablando de un carácter pasivo, o de un carácter fuerte, o de uno gritón, o de uno menos gritón. No está hablando de eso. Está hablando del carácter de Cristo. Porque el carácter de Cristo sabe comportarse según la situación que se esté dando. En ese momento, Dios necesitaba un carácter diferente a todos los otros. Un pueblo que había estado 400 años sin oír la voz de Dios. Desde Malaquía hasta Juan el Bautista, 400 años pasaron sin escuchar una palabra del Señor. Simplemente se llevaron a las costumbres de las grandes religiones que se armaron. Los saduceos, los fariseos, los jebuseos, todas las clases de religiones que empezaron a ver, las sectas religiosas. 400 años de silencio, pero Dios estaba en el desierto esculpiendo el carácter de Dios para cumplir el propósito. Y cuando terminó, fue su primera predicación: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Oiga, para decir eso, hermanos, había que tener un carácter, porque se había perdido, no se había escuchado la voz de Dios. Se estaban acostumbrando los judíos, los fariseos, se estaban acostumbrando a sus costumbres, es tanto que llenaron de costumbres la iglesia, la forma de ser, la forma de andar. Alargaron los flecos de los vestidos, oraban ahora en las plazas. Oiga, todo era increíble, no se lavaban la cara, no se mudaba la ropa cuando ayunaban. Ellos empezaron a llenarse de costumbres, porque cuando no está la voz de Dios, hermanos, no queda nada más que la costumbre de los hombres llevarla a la iglesia. Pero cuando hay voz de Dios, hermano, una iglesia camina en pos de la voz de Dios. Y yo creo firmemente que hoy está la voz de Dios aquí. Bastó, hermano, estar con un hombre en el desierto para esculpir el carácter de Dios y pararse a hablar este hombre. Y podemos leer y podemos buscar cómo hablaba este hombre, que él no tenía miedo en pararse y decir, el hacha está puesta. Un hombre con un carácter de Dios. Eso lo necesitaba en ese momento Dios, de ese carácter.
Dios necesitaba un hombre así para hablar. Y gloria a Dios que tomó a Juan el Bautista. Pero también necesitó a otros hombres y formó su carácter. Y siempre Dios los apartó, hermanos. Dios no cumplirá un propósito en nuestras vidas si no forma o no esculpe un carácter. Y el carácter no se esculpe flojeando, disculpe la expresión. No se forma estar en la casa tranquilo, hay que orar, hay que ir a la iglesia. No, hermanos, Dios te va a llevar a tener intimidad con Él. Él te va a arrinconar y te va a dejar ahí solo para hablar tú con Dios. Por eso que Moisés, cuando sacó el pueblo de Israel, hermanos, lo sacó de allá de Egipto, lo llevaba por el desierto. Un hombre que tenía que tener un carácter, que Dios había empezado a esculpir el carácter cuando se veía el desierto. Pero cuando terminó la obra, cuando él se tuvo que ir al monte Sinaí, estuvo 40 días en la presencia de Dios. Dice la Biblia, 40 días sin comer y sin beber agua. Ahí lo estuvo Dios, pero había uno que lo sostenía. Porque ¿qué hombre vive más de 3 días sin agua? Absolutamente nadie. Pero cuando está Dios con un hombre, hermanos, basta la presencia de Él para llenarlo de todo. Y por eso, hermanos, es bueno buscar el rostro de Dios. Y Dios tenía que formar un carácter a Moisés. Tenía que formar una actitud en Moisés. Y cuando Moisés iba bajando, el Señor le habla y le dice, este pueblo se ha corrompido. Este pueblo se fue de nuevo, se escapó de las manos. Este pueblo es duro de servir, y le cuenta todo lo que estaba pasando. Y cuando iban bajando se encuentra con Josué y Josué le dice, escucho como gritos como de guerra. No, le dice, son gritos de alabanza, de cánticos. Y cuando llegan ven el becerro de oro fundido. Dios formándole el carácter a Moisés allá en el desierto. Porque ¿sabe lo primero que hizo? ¿Sabe cuál fue la predicación de Moisés? El que esté con Dios, se pare aquí conmigo. Y dijo los hijos de Leví, se colocaron al lado de él. Y los otros se quedaron allá. ¿Y sabe lo que les dijo? El carácter que Dios forma en el hombre. Y le dijo, tomen su espada, pónganlo en su mula y maten a sus parientes, a sus padres, a sus hermanos. Porque cuando Dios forma un carácter en un hombre sabe hablar no por su propia cuenta, sino hablará lo que Dios quiere que hable. Hermanos, no es fácil estar viendo o hacer lo que Moisés hizo. Por eso Dios tuvo que llevárselo ahí al monte arriba, donde había unas nubes, donde había truenos, donde había ruido, hermanos. Pero ahí estaba la presencia de Dios con Moisés. ¿Tú quieres que Dios te use en la predicación? ¿Que te use en esto, en esto otro? Busca el rostro de Dios para que Él te forme el carácter de Dios. Porque no hay otra forma, iglesia, no hay otra forma que Dios cumpla un propósito en nuestras vidas si Él no nos aparta y nos forma un carácter. Y por eso es que nos reunimos cada día para que Él nos vaya formando. No, a veces algunos llegan a la iglesia y quieren inmediatamente cumplir un propósito. Yo estoy llamado para evangelista, estoy llamado para misionero, estoy llamado para esto. Y a veces no queremos ser esculpidos por la mano de Dios. Serás un fracaso, hermano mío, si no te dejas gobernar por Dios, si no dejas que Él te forme un carácter. Y Dios toma al hombre, como el alfarero toma el barro. Y cuando lo está construyendo y posiblemente se le desmorona. No le gustó como lo hizo y lo desarma. Porque Dios hace el carácter como Él lo necesita en el tiempo que quiere para nosotros. Por eso, hermanos, sigue buscando a Dios. Él formará el carácter que nos falta. Y aquel que ha terminado el carácter, entonces ahora Dios cumplirá el propósito en su vida. Aquí, después que formó Dios el carácter a Moisés, Moisés ahora empezó a formar el carácter de Aarón. Porque el proverbio que leíamos decía, hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
los hijos, todos saben esta historia, los hijos de Aarón entraron a ofrecer incienso, un fuego, dice la Escritura, extraño. Un padre con sus hijos encomendado, hermanos míos, precioso hermano, encomendado al servicio del Señor. La Escritura dice que el pecado que habían cometido estos muchachos fue entrar con un poquito de trago, quizás, no un poquito, quizás bastante. Iban borrachos, esa es la verdad, o mareados. No podían discernir entre lo santo y lo no santo. Y entraron mareados y estos pensaban que tenían el puesto asegurado, porque muchos piensan, no, yo soy el coro, tengo el puesto asegurado en el coro. ¿No es cierto? O tengo asegurado el puesto, yo soy el regalón del pastor, pues yo coordino todos los domingos. Hermanos míos, si aquí no se trata de que el pastor o el hermano, el encargado, no se trata de eso. Aquí, hermano, es la santidad del hombre que tiene que tener con Dios. Porque se puede parar un hombre, cualquier hombre, pero aquí la gracia proviene del cielo. Por eso es que el apóstol Pablo enseñaba y decía que vuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal. Hay gente que no tiene gracia para hablar. Hay gente que en vez de salvar o darle una palabra de aliento al que está perdido, predican de infierno y lo mandan al infierno. Y la gente no quiere nada con esto evangélico. Ellos no saben que hubo un Cristo que murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sabe cómo hablarle a la gente. Por eso que hay gente que no tiene carácter, hermano. Dios no le ha formado todavía el carácter. Pero por eso estamos aquí cada día, hermanos. Y Aarón con Moisés, estando con él, ahora Moisés tenía que hacer el carácter a su hermano Aarón. Sus hijos no habían entrado bien a quemar incienso, fueron a ofrecer fuego extraño. ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de ellos? Que salió fuego y fueron consumidos, fueron quemados, hermanos. Y ahí se paró Aarón y miró a sus hijos. ¡Qué terrible, hermanos! ¿Quién? Póngase en el caso, no lo miremos así como la Biblia porque nos ponemos espirituales para ver eso. Dígale a alguien que le pasará eso siendo papá. ¿Qué pasaría con nuestros corazones? ¿Qué pasaría en la mente? No lo hagamos lo espiritual. No, si está bien, correspondía eso. No, hermanos. Pero ahí había un hombre que había tenido un carácter y estaba formando el carácter de su hermano. Y le dice, no llores por tus hijos. No llores por tus hijos, le dice. Y dice la palabra de Dios que Aarón cayó, guardó silencio, miró, optó por la santidad a Dios, optó por lo correcto a Dios. No dijo nada, porque ahí estaba la presencia de Dios en Moisés. Y Moisés le dijo, no llores, no hagas nada, que no lo entierren, no hagan nada. Para que todos escuchen y puedan ver lo que Dios hace con aquel que entra y hace fuego extraño. Pero ahí vemos un hombre formándole un carácter a otro hombre. Por eso, hermano, no te sientas atacado. Chuta, el hermano siempre me dice esto, siempre. Hermano, es Dios trabajando con tu carácter también. Hermanos, a veces, ¿quién va a ser el que va a formar tu carácter si no es el que está al lado tuyo? Él te formará el carácter. Sí, hermanos. Los hermanos son los que forman el carácter al pastor, al anciano, al predicador. Forman el carácter. Oiga, si de aquí uno ve todo, hermano, ve quién está atento, quién no está atento, quién come chicle, quién se distrae con cualquier otra cosa, uno se da cuenta. Pero uno no se complica, uno dice, gracias Señor, la está usando a Él para formarme carácter en mí. Porque Dios lo conoce, hermano. Y además que Dios conoce cada corazón de cada hermano. ¿Con qué corazón estamos en esta hora aquí? Si estamos con un corazón limpio, oyendo la palabra de Dios. Y por eso siempre he dicho, hay gente que nunca sana una enfermedad o otra enfermedad. Es porque nunca están limpios con Dios, no son sanos en su mente, en sus ojos. Viven enfermos. Y Dios nos ayude, hermanos. Porque Dios quiere tener
¿A quién le va a gustar tener un hijo enfermo, hermano? Pero eso lo hace porque Dios quiere ir formando un carácter en nosotros. David, hermano, el salmista David escribe este texto. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampare las obras de tus manos. Oiga, él sabía lo que estaba diciendo. Él sabía lo que estaba hablando, escribiendo. Él lo sabía. No era una palabra así al lote. ¿Sabe por qué lo decía? Dice la palabra de Dios que cuando fue ungido, ¿dónde estaba? ¿No estaba cuidando las ovejas de su padre? ¿En el desierto? ¿Y qué decía cuando estaba allá? ¿No cantaba alabanza? ¿Escribía alabanzas? Dice la palabra de Dios, cuando fue a entregarle el alimento a su hermano, cuando estaba Goliat, mire, imagínense cómo Dios trató ahí en el desierto con David, un muchachito de 13 años, un niñito, pero Dios estaba ahí, Dios lo había observado. Qué bueno, hermano, que cuando Dios mira a un hombre o una mujer para un propósito, porque Dios sabe cómo trabajar con él, ve, lo llevó a la intimidad. Y aquí vemos lo que dice la Escritura, que le dijo a Saúl para pelear con Goliat, le dijo, mi señor, este joven era pastor y peleaba con el oso y con el león. Tenía una intimidad que solamente él sabía. Él no lo andaba publicando. Oye, hoy día peleé con un león. Hoy día peleé con un... No, hermanos. Él tenía una intimidad con Dios. Oraba con Dios, buscaba a Dios, le cantaba a Dios. Y Dios ahí le estaba formando un carácter para cumplir un propósito. Y este muchacho no sabía, hermanos. Oh, aleluya, pero qué bueno que Dios fije sus ojos en un hombre, en una mujer, en un joven. Porque Dios hará algo, seguro que hará algo. Dios no fija los ojos en una iglesia sin hacer nada. Dios fijó los ojos en David y lo empezó a preparar para algo. Por eso, hermanos, si Dios ha puesto tus ojos en ti, es para algo, no es para que estemos en la banca sentados. Y ahí estaba Dios esculpiendo el carácter de Dios en David. Para la hora que él lo quería, y ahí estaba David. David no sabía. Muchas veces quizá ustedes no saben que Dios está formando un carácter en usted y usted no se da cuenta. David no se dio cuenta. Él peleaba porque las ovejas eran de su papá. Si él cuidaba, era pastor y él amaba las ovejas. Él quizás cantaba y estaba mirando, pero Dios estaba trabajando en él. Hermano, por eso cuando estás enfermo, cuando tienes problemas, cuando te pasa esto, es porque Dios está formando y Dios como que te arrastra. Tú te pones malo para orar y Dios te arrastra a orar. ¿No es cierto? Uno se pone a orar. Por eso que uno se pone como flojo para orar. No ora. Y el Señor te pone una enfermedad. Y la enfermedad te lleva de rodillas. Señor, estoy enfermo otra vez. Y Dios te sabe cómo buscarte. Porque todo el querer y el hacer proviene de Él. Porque el pastor te diga, hay que orar, hermano, de 6 a 7 de la mañana. Nadie se levanta, hermano. Pero cuando Dios te pone eso, tú a las 5:30 estás con los ojos abiertos. Porque te vas a hablar con el amado. Con aquel que te salvó, con aquel que te sanó, hermanos. Y no haya la hora, que llegue la hora para orar. Porque Dios está haciendo, esculpiendo un carácter en ti. Dios no te quiere, el pastor no te va a obligar a nada. Tú puedes decir amén, hermano. Tú puedes decir amén y levantar las manos. Pero quizás lo harás por obligación. Lo harás porque tienes que cumplir. O tengo que hacerlo para que no se rompa la cadena de oración. Pero cuando Dios te insta a orar, tú vas solo, hermanos, de rodillas y buscas a Dios. Buscas el rostro de Dios. Porque tú sabes que es el único lugar que tú tienes para buscar a Dios. En la rodilla. Entonces Dios te atrae, hermano. Dios te empuja. Te empuja para que ores. Te empuja para que le busques. Te empieza a sacar el mal carácter, te empieza a sacar tus mañas. Dios te amolda como Él quiere, aunque tú le hagas que no. Y Él te vuelve a tomar y te dice, te voy a hacer como yo quiera que te hago. Y te quita tu mal carácter,
tu mala forma de ser, tu irrespetuosamente que te comportas. Y Dios trabaja contigo, y Dios trabaja contigo. Y llega un momento que tú te rindes y dices, ya, Señor, démosle nomás para dónde, para allá, para acá. Porque con Dios nadie, hermano, le puede hacer un gallito a Dios. Y ahí estaba David, hermano, en el campo. Él nunca supo que Dios lo estaba adiestrando. Por eso que está escrito, Él adiestra mis manos para la batalla. Él forma un carácter en el hombre. Y el hombre no se alcanza. Si, hermano, a veces hay gente que se quiere ir 20 días orando en él allá. No, hermanos, Dios te está formando el carácter en tu casa. Con tus hijos, con tu esposa, con tu hermano, con el pastor, con la hermana, con el hermano. Dios te lleva, hermano mío, y te quiere amoldar. Dios formando el carácter de David en su trabajo. Él iba para allá y peleaba ahí. Y él pensaba que era natural, era la reacción de él por ser pastor. Pero Dios estaba trabajando ahí. ¿Y sabe para qué? Para esto. ¿Y quién es este? ¿Quién es este incircunciso? ¿Se fija el carácter donde lo formó? ¿En el desierto? Porque él dijo, Señor, no, tú eres muy... Porque siempre hay alguien que mira en menos. Y Saúl miró en menos el trabajo de Dios que Dios había hecho en David. No mires en menos el trabajo que Dios está haciendo en tu hermano. No, tú no podrás, tú eres muchacho. Y él es diestro de la juventud, estaba en la guerra. Y ahora voy a usar mis palabras. El Señor ha tratado conmigo, le dijo. Yo he peleado con el león, he peleado con el oso, he cantado, he estado ahí. Y ahí me preparó para este día. Y ahí estaba David. Ahora entendió que todo lo que hizo en el desierto, cuando peleó con el león, cuando peleó con el oso, cuando le rompía las quijadas, cuando sacaba la ovejita, era porque Dios estaba formando un carácter para cumplir el propósito que Dios tenía en David. Y ahora viene David y se para, hermano. ¿Y qué es lo que hace el ministro? Lo viste, ya, vaya a la guerra, pero toma, vístete con mis ropas. Ponete mi casco, Le pasó todo. Parecía robot el muchacho. Oiga, un niñito con un cuerpo de 15 años, de 13 años, y un hombre, dice la escritura que incluso Saúl a todos les pasaba del hombro. Imagínense cómo era la vestidura que tenía. No le caía a David, po. Si le dijo, a ver, prueba a andar, a ver cómo andáis, a ver, camina, a ver, para ver cómo vaya a pelear. Y yo me imagino que no pudo. Porque tú no tienes que vestirte con la armadura de otro hermano. Dios te quiere vestir a ti. Dios te quiere usar a ti. Con tu poco lenguaje, con el mucho lenguaje, con cómo Dios te quiere usar a ti, hermano. No trate de imitar a alguien. Si hay que imitar, imita a Cristo. Él sí que es bueno imitarlo, pero no imita al hermano. Claro, si eso le pasó al apóstol Pedro, imitó a Jesús. Oye, pero tú caminas como Él, hablas como Él, oye, hasta respiras como Él. Es una exageración, pero déjenmelo. Y él dijo, no lo conozco. Porque, hermano, Dios quiere tratar contigo como tú eres, con tu esencia. A mí me gusta escuchar a las personas cuando saben harto, oiga, me escucha, porque no tengo buena retención, me cuesta ciertas cosas, pero oye, qué lindo escuchar a otros. Qué bueno, hermano, pero no me he visto con la ropa de otro. Yo vengo a la guerra como soy y estoy contento de ver cómo soy. Porque a David le bastó una onda y 5 piedras. Y empezó a girar. Él lo hizo como todo el tiempo. Como Dios le había formado el carácter. Como Dios había trabajado con él. Él lo hizo como lo hacía en el campo cuidando las ovejas. Y ahora él tomó la piedra y dice, mire lo que dice la escritura. Y dice que fue a la línea de batalla. Él, hermano, no estaba ahí esperando. No, él corrió valientemente. Él corrió a pelear. Él no echó a otro por delante. No, él fue. Y llegó ahí. Y el otro también, porque el otro era valiente. Y ¿sabe? Porque el mismo espíritu que Saúl.
Goliat dice, ¿y quién es este que viene a mí con palo? ¿Cree que soy perro? Ve el mismo espíritu de indiferencia, de no darle el valor que corresponde. Hermanos míos, pero Dios está trabajando en David para ese momento. Le formó el carácter allá en el desierto. Dios permitía que saliera el león, pero era para ver, yo me imagino del cielo, esto permítanme. Dale David, dale David, dale David, dale David. Te voy a mandar el oso ahora, 3 días más, un oso. Dale David, dale. Y ahí está David. Y ahí estaba la soledad y después que mataba, yo me imagino que contaba las ovejas y cantaba al Señor. Y Dios ahí estaba formándole el carácter, formándole el carácter, formándole el carácter. Y ahora Él se para con el carácter formado, ahora cumple el propósito y dice, tú vienes a mí con espada y jabalina. Fíjese el carácter que Dios formó en este muchacho, pero yo vengo a ti. No dice, yo vengo como David, no vengo como el cuidador de ovejas. No. Él no presenta su título personal. Él no presenta cómo había batallado. No. Él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos. ¡Aleluya! ¡Oh, le puede dar un fuerte aplauso a Dios! Un carácter formado de un muchacho, de un niño, pero Dios le formó el carácter. Hermanos, ¿y qué carácter para enfrentarse con un gigante casi de 3 metros? Y tomó la onda y tomó la piedra y empezó a dar vueltas. Yo creo esto es lo siguiente. Hermanos, no es que David tenía muy buena puntería, no. Dios había ordenado a la piedra que le diera aquí. Aunque Goliat hubiese dicho sí, se hubiese tapado. Lo que hubiera hecho Goliat para que la piedra no llegara, la piedra iba a llegar igual ahí porque Dios la había ordenado. Porque escrito está en la palabra de Dios que la palabra de Él no volverá vacía, sino cumplirá el propósito para lo que fue enviada. Y en esta tarde, esta palabra está siendo enviada con un propósito. Y usted sabe que esta palabra ha golpeado su frente. Porque no volverá vacía, cumplirá el propósito. No era que David tenía la buena puntería, era que Dios estaba con David. Era que Dios le había mandado la piedra, pégale ahí. Y como todos se sujetan a Dios, la piedra, y no al cuarto intento ni al tercer intento, al primer intento. Porque un creyente que está conectado con Dios no falla la primera piedra. Un hombre que está en Dios no falla la primera piedra. No tiene que volver a tirar otra. Porque sabe lo que está haciendo. Un hombre que tiene el Espíritu de Dios, hermano, sabe ciertamente lo que está haciendo. Un carácter formado de un David, un jovencito. ¿Estoy en la hora? De un jovencito. Y ahora Él dice, cumple el propósito en mí. Trabajó su carácter en el desierto, lo hizo cantar alabanza, lo hizo pelear con el oso, lo hizo pelear con el león y ahora cumplió el propósito en él. Hermanos, no quieras matar a Goliat. Primero pelea con el oso y con el león que tú tienes la intimidad. Cuando estás en soledad en tu casa. Cuando te paras al frente del computador, al frente del celular. Cuando nadie más te ve. Porque a veces somos buenos para pelear delante de todos que nos vean. Vamos a pelear con el gigante, vamos a votar al gigante. Amén, amén. Y a veces no hemos peleado ni con el león ni con el oso. Que tenemos intimidad con nosotros. ¿Y sabe qué? Usted y yo sabemos cuál es el oso y cuál es el león que nos viene a molestar diariamente. Por eso, hermanos, para Dios cumplir el propósito en usted y en mí, lo hicimos primero con nuestros leones y con nuestros osos. Y cuando batallemos con ellos, entonces recién
estamos preparados para que hagamos una pelea delante de todos contra Goliat. Y Dios estará con nosotros. Hermanos, Dios quiere formar un carácter en usted y en mí. Si no quiera usted ser evangelista ni ser esto, si no ha formado el carácter, deje que Dios forme el carácter en usted. ¿Quiere ser un buen predicador? Deje que Dios le forme el carácter. ¿Quiere ser una buena hermana en la iglesia? Deje que Dios no hable antes. No, hay gente que habla antes y no, porque no tiene un carácter formado. No, andan tirando palos al aire y le dan a cualquiera nomás. A quien le tocó es como cuando le pegan a la piñata. ¡Pum! Pero cuando un hombre tiene el Espíritu de Dios y ha formado un carácter, entonces le pegará con la primera piedra. Hermanos amados, esperando que este día sea de bendición para todos nosotros y que todos nuestros hermanos que vienen después de este servidor de ustedes también sean usados grandemente por el Espíritu Santo. Hermano Pedro Baboney, démosle nomás, guacho. Hoy disculpe la expresión coloquial. Démosle nomás. Démosle. Dios está formando un carácter para cumplir el propósito. Hermano, dele nomás, vamos. No se sienta cabizbajo, no se sienta menor. Dios está trabajando para cumplir después un propósito en tu vida. Dios le bendiga y el Dios de paz le guarde. Paz.